Antes estábamos bajo la ley. Ahora estamos bajo la gracia. Entonces, piensan los hermanos y hermanas, que los que están bajo la ley, o los que están bajo la gracia se salvan. Gracia, se salvan los que están bajo la gracia. La ley es para gobernar a los pecadores. Si donde hay ley, allí hay pecado. Antes estábamos bajo la ley, estábamos gobernados por la ley. Pertenecíamos a Moisés. La ley dice, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás. Es decir, antes estábamos gobernados por la ley. La ley dice, has pecado, has vuelto a pecar, has vuelto a pecar. La ley siempre dirá, pecas, 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 pecas. Y además, el pecado lleva a la muerte. Pecar es ser condenado a muerte. La ley siempre es así. Antes estábamos bajo la ley. Ahora nosotros ya no estamos gobernados por la ley. Porque antes, ¿estábamos gobernados por la ley? Porque éramos pecadores. Así que la ley nos dominaba. Nos gobernaba. Ahora nosotros, ¿seguimos siendo pecadores? Ya no. Porque ya hemos muerto. Por ejemplo, si una persona muere, ¿puede la ley gobernarla? Ya no puede gobernarla. Es decir, antes, estábamos bajo la ley de Moisés del Antiguo Testamento. Por supuesto, los gentiles, tampoco se puede decir que estuvieran bajo la ley. Nosotros somos gentiles. Pero, incluso si somos gentiles, pero, igualmente pecamos. Es decir, desde el punto de vista espiritual, nosotros también estábamos bajo la ley. La ley tenía autoridad para gobernarnos. Pero, si una persona muere, ¿puede la ley gobernarnos? Ya no puede. El hermano Heber vio hace muchos años un caso de asesinato. Ese caso de asesinato, escuché que fue hace 20 años, que cometió el asesinato, un asesino, que mató a varias personas. Después, la policía persiguió continuamente a este asesino, persiguiéndolo por más de 10 años. Después de perseguirlo por más de 10 años, cuando finalmente lo localizaron, descubrieron que el asesino, hacía 2 o 3 años ya había fallecido. Cuando la policía finalmente descubrió quién era el asesino, cuando investigaba el caso, descubrió que el asesino ya había muerto. Y después de que ya estaba muerto, la policía solo pudo decir, a ver, si queda algo de su ropa, o pertenencias de algún tipo, para extraer el ADN de la ropa, para ver si este asesino era realmente el que estaba en la tumba. Después, lo comprobaron, y efectivamente el asesino ya había muerto. Ya ha muerto. ¿Debe el Estado seguir persiguiendo su responsabilidad legal? Ya no se persigue. Ya no se le exigirán responsabilidades. Se declara que este caso termina aquí. Porque el asesino, él ya ha fallecido. Así que este caso se dá por terminado. ya no se le persigue. La ley del Estado ¿debe declararlo culpable de nuevo? Ya no se le declara. Él ya está muerto. Declarar culpable a un muerto no sirve de nada. Y tampoco se puede. La persona está muerta. No se le puede juzgar. Pues por la misma razón, antes estábamos atrapados por el pecado. Cuando éramos esclavos del pecado, la ley nos declaraba culpables. Nos declaraba culpables. Como la ley nos declaraba culpables, estábamos bajo la ley. Bajo la autoridad de la ley. Entonces, bajo la ley, las personas bajo la ley, ¿pueden recibir el amor de Dios? No pueden recibir el amor de Dios. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, los israelitas, el antiguo pacto que hicieron con Dios, se llama el pacto de la ley. Se llama el pacto de la ley. Dios siempre con ira trataba a los israelitas. ¿Por qué, habiendo hecho un pacto con Israel, aún los trataba con ira? Porque estaban bajo la ley. Es decir, eran pecadores. Por eso Dios promulgó la ley para gobernarlos, diciendo, si no se controla a este grupo de pecadores, serán rebeldes y sin ley, cometiendo más pecados. Es decir, ellos eran pecadores. Por eso Dios promulgó la ley. Y además la promulgó en medio del fuego. Cuando Dios promulgó la ley, Dios habló como el trueno. Y habló con un tono de ira. Mientras hablaba, el fuego ardiente subía al cielo, y cuando el pueblo oyó la voz de Dios, casi se quedan sordos. La primera frase que dijo Dios fue: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, para sacarte. Aparte de mí, no tendrás otros dioses. Después, no te harás imágenes. No matarás. No cometerás adulterio. Cuando Dios hablaba,
Cada frase sonaba como un trueno. Dios estuvo a punto de matar a ese grupo de israelitas. Es muy curioso, hermano Heber, cuando leemos el Éxodo, y el momento en que Dios promulgó la ley, debería haber tratado a Israel con amor leal. Pero cuando Dios habló, el pueblo estaba aterrorizado. El pueblo decía: Moisés, Moisés, te lo rogamos, no dejes que Dios nos hable, para que no muramos, para que no muramos. Entonces, al dar Dios su ley a los israelitas, ¿por qué se la dio con ira? ¿Por qué no con amor leal y misericordia? Fue por una sola razón. Fue porque los israelitas y los gentiles, es por ser pecadores, por eso Dios les dio la ley, es decir, decirles que no pequen. Entonces, si el hombre no tuviera pecado, ¿por qué habría que decirle que no peque? Si el hombre, el pecado de su interior, no tuviera ningún pecado, entonces no se diría, no peques, es porque los israelitas eran pecadores. Por eso Dios dio la ley en su ira. La ley exige que no peques, no peques, no peques, pero todos han pecado. Es decir, antes, todos éramos pecadores. Estábamos bajo el dominio de la ley, bajo el dominio de la ley de Dios. Pero ahora, ya hemos muerto. ¿Por qué razón hemos muerto? Muertos por Jesucristo. Nosotros, los que creemos en Jesús, ya hemos muerto. Entonces, los que antes estaban bajo la ley, ¿bajo qué están ahora? Bajo la gracia. La gracia, en realidad, esta palabra suena muy bien. Pero lo entendemos. Es mejor decir, estar bajo la gracia. Es mejor decir, estar bajo Cristo. La gracia es Cristo. En cuanto a estar bajo la ley, es mejor. La ley gobierna el pecado. Así que la ley suena bien. Y lo que no suena bien es el pecado. Antes, estábamos bajo la autoridad del pecado. Ahora, estamos bajo la autoridad de Cristo. La autoridad del pecado es la ley. La ley reinaba. La ley nos gobernaba. Entonces, si decimos, estar bajo la autoridad del pecado, es mejor decir también, estar bajo la autoridad del diablo Satanás. Porque el pecado nos lo dio el diablo Satanás. Por eso antes, estábamos bajo la autoridad del pecado. El diablo reinaba, y nos dio el pecado. Pero ahora, nos bautizamos, para ser de Cristo. Entonces estamos bajo la autoridad de Cristo. Cristo es quien da gracia a las personas. Porque la Biblia dice, la ley vino por medio de Moisés. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, si decimos que debemos estar bajo la gracia, esa gracia vino por medio de Jesucristo. Entonces, ¿deberían los hermanos y hermanas bautizarse en el nombre de Jesús? ¿Están dispuestos? Estar bajo el nombre de Jesús es estar bajo la gracia. Y al estar bajo el nombre de Jesús, ya no somos condenados. Porque para los que están bajo el nombre de Jesús, el Espíritu de Dios entrará en aquellos que están bajo el nombre de Jesús. Esa persona va a estar por encima de la ley. Como antes, el hermano Heber siempre estuvo equivocado en una cosa. Uno mismo fue engañado. Le gustaba mucho leer la ley de Moisés. La ley de Moisés. No cometerás adulterio. Toda clase de. Le gustaba leer. Y ahora, se lee muy poco de esto. Porque esto, por ejemplo, no cometerás adulterio. No matarás. No robarás. Estas cosas, ¿a quiénes van dirigidas? ¿A los pecadores? A los pecadores. Entonces, ¿debemos confesar mucho los pecados? Nosotros no necesitamos confesar mucho los pecados más. Antes, en el año 2024, fuimos engañados. Fuimos engañados para creer que debíamos confesar mucho los pecados. E incluso, confesar los pecados por 18 generaciones de antepasados. Y había una hermana llamada Ellie, que decía que había que confesar los pecados, que había que abrirse por completo. Él quería abrirse por completo. Y todos los pecados, confesarlos todos. Entonces, si hoy pecas y confiesas, mañana pecas otra vez, el día después pecas, y sigues confesando, todos los días en el altar, solo confesando pecados. Las tardes eran así. Después, nos dimos cuenta de que más pecados hay. Cuanto más confiesas, más pecados hay. Y se peca aún más. Más y más pecados infinitos. Luego descubrimos que, ¿por qué pecamos? Ahora nos damos cuenta de que el Señor Cristo fue crucificado. Después de ser bautizados en la muerte del Señor, solo necesitamos confesar nuestro pecado. Y después, ya no necesitamos confesar los pecados en exceso. Debemos proclamar el nombre de Jesús. Dar gracias porque en el nombre de Jesucristo hemos vencido. El Señor Cristo fue crucificado. Y el pecado ya no habita en nosotros. ¿De dónde salen tantos pecados? Es porque
En ese momento no creíamos firmemente en Jesús. Entonces, ¿deberíamos orar y confesar pecados generación por los 18 antepasados? Antes lo hacíamos así, pero ahora definitivamente no debemos hacerlo, porque confesar mucho los pecados significa que tenemos una conexión excesiva con las 18 generaciones de antepasados. Somos bautizados y nos unimos. Nos unimos a la muerte de Cristo. Yo ya no soy descendiente de esas 18 generaciones. ¿Porque tengo que confesar pecados en exceso por ellos? Yo ya he muerto. Ahora soy una nueva creación. Mi boca no es para confesar los pecados de 18 generaciones de antepasados. Mi boca es para Jesucristo, quien fue crucificado por mí, para alabarle, para servirle, para orar, y para darle gracias. No para confesar los pecados de 18 generaciones de antepasados. Así que incluso si nosotros, por las cosas del pasado, ellos confiesan sus pecados, ¿cómo van a confesar? Ellos ya están muertos. Así que en cuanto a si son salvos o no, es la voluntad de Dios. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Solo declaramos: el nombre del Señor Jesús ya vence. No es por confesar los pecados que somos redimidos. Si por confesar los pecados fuéramos redimidos, confesaríamos nuestros pecados todos los días, vistiendo de cilicio y ceniza para confesarlos, y seríamos redimidos. Pero descubrimos que no es así. Somos salvos por la fe en el nombre de Jesucristo. Por eso hoy decimos que nosotros, los que ya hemos muerto, que ya hemos sido bautizados e incorporados a la muerte de Cristo, ya no estamos bajo el dominio de la ley. Antes de ser bautizados, pongamos un ejemplo. Es el pacto de la nación de Israel. En el Antiguo Testamento, ¿bajo el nombre de quién estaba? Bajo el nombre de la ley, bajo la autoridad de la ley. La gente del Antiguo Testamento, ellos eran descendientes de Abraham, descendientes de Isaac, descendientes de Jacob, así que hicieron un pacto con Dios, un pacto, y además, el pacto de la circuncisión. Entonces, este pacto ya ha sido abolido. Por lo tanto, nosotros ya no estamos bajo el dominio de la ley. El día en que el Señor Cristo fue crucificado, el Antiguo Testamento fue abolido. Por eso, los mandamientos del Antiguo Testamento no necesitan leerse tanto. Solo necesitamos cantar más, cantar muchas canciones, canciones sobre el Señor Jesucristo. Lo que alabamos es mencionar el nombre del Señor Jesucristo. Cuanta más fe tengamos en el nombre del Señor, más lejos estará el pecado, lejos de nosotros. Al contrario, cuanta más fe tengamos, más viviremos, a la imagen de Dios, a la imagen de Cristo. Esto significa que antes estábamos bajo la ley, y ahora, por causa del nombre de Jesucristo, estamos bajo la gracia. Las personas bajo la gracia ya no están atrapadas por el pecado. Bajo la gracia, es decir, Dios nos concede su gracia y perdona nuestros pecados. En cuanto se menciona el nombre de Jesús, Dios perdona los pecados. En cuanto se menciona el nombre del Señor Jesús, Dios concede su gracia. En cuanto se menciona el nombre del Señor Jesucristo, Satanás se marcha. En cuanto se menciona el nombre del Señor Jesucristo, somos más que vencedores. En cuanto se menciona el nombre del Señor Jesucristo, ya no estamos cansados. En cuanto se menciona el nombre del Señor Jesucristo, entonces, aunque originalmente éramos muy débiles, nos fortalecemos por Jesucristo. De esta manera, nosotros, estar bajo la gracia es estar bajo Cristo. Y estar bajo la ley es estar bajo el pecado. Antes no estábamos bautizados. Las personas que no se habían bautizado antes estaban todas bajo el dominio de la ley. Pongamos un ejemplo. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, no hablemos del Nuevo Testamento, sino solo de los israelitas del Antiguo Testamento. Ahora, los israelitas del Nuevo Testamento, todos han sido bautizados en la muerte de Cristo. Así que ya no estamos bajo el dominio de la ley del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, si una mujer se casaba y su esposo no había muerto, ella no puede casarse. Su esposo muere. Ella puede casarse con otro. Así es en la ley del Antiguo Testamento. Eso significa que, si el esposo muere, ella ya no está sujeta a la ley. Ya no está bajo la ley de su esposo. De la misma manera, antes nuestro esposo era el pecado. Antes nuestro esposo era el pecado. Porque el esposo es la cabeza de la esposa. El esposo es el pecado. Antes nosotros, antes de que nuestro esposo muriera, estábamos bajo su control. Nuestro esposo era muy poderoso. Antes de ser bautizados, nuestro esposo era el pecado. El pecado moraba en nosotros, siendo nuestro esposo, no solo como esposo, sino que también era un Señor severo. Nuestro Señor. Antes de ser bautizados, nuestro Señor era el pecado. Nuestro esposo era el pecado. Pero cuando somos bautizados, morimos. Ya hemos muerto. Y el pecado también ha muerto. Nosotros mismos morimos. Y el pecado también murió. Por supuesto, nuestro cuerpo físico no murió, pero fuimos bautizados. Entonces, ¿acaso Cristo el Señor matará a nuestro esposo? Lo ha matado. Mató a nuestro esposo del pecado que moraba en nosotros. Así que, después de ser bautizados, el pecado ya ha muerto. Y ya no pertenecemos al antiguo nombre de este esposo. Porque él ya ha muerto. Sino que pertenecemos al nuevo esposo. El nuevo esposo se llama Cristo el Señor. Es decir, el Espíritu del Señor Jesucristo, quien es nuestro esposo. Antes nuestro esposo era el espíritu de Satanás.
que se convirtió en nuestro esposo. Por lo tanto, cuando somos bautizados en la muerte de Cristo, ya no estamos bajo la jurisdicción de la ley. Estamos bajo la gracia, bajo el nombre de Cristo. Entonces, bajo la gracia, recibimos el amor de Dios y del Señor. Y recibimos el Espíritu Santo dado por Dios. Y el Espíritu de Cristo el Señor, viviendo en el amor eterno de Dios. Por esto es que, uno debe ser bautizado. Y la ley gobierna a los vivos. Mientras el hombre vive, el pecado nos controla. Pero ya hemos muerto por el bautismo. En el nombre de Cristo el Señor, hemos muerto en el bautismo. Entonces el pecado ya no puede controlar a los que ya han muerto. Y no solo nosotros hemos muerto. No solo nosotros con Cristo hemos muerto crucificados, sino que el pecado también ha muerto. Cristo el Señor tiene la autoridad para hacernos morir. Y también tiene la autoridad para hacer morir a este pecado nuestro. Así que, como ya hemos muerto, de esta manera, ya no somos personas que pertenecen al pecado.